Que Dios te bendiga, mi querido hermano. El día de hoy me gustaría compartir contigo en esta serie de sermones online sobre el orden en las reuniones. Me gustaría hablar sobre el tema del predicador. ¿Qué es lo que es el predicador? ¿Quién puede predicar? ¿Cómo debe predicar? Y bueno, para empezar, había una vez un joven político que se estaba iniciando y fue a dar su primer discurso y cuando llegó al auditorio se dio cuenta de que solamente había una persona. Este joven político se acerca a aquel hombre después de esperar un rato y le dice, Señor, ¿usted cree que yo debería dar mi discurso estando solamente usted? Y la persona le dice, mira, yo soy un granjero, no entiendo mucho de política, pero si yo voy a alimentar a las vacas y solamente viene una a comer, a la que viene yo le daré comida. Entonces el joven político dice, bien, voy a dar mi discurso, se sube al podio y comienza a dar un discurso de 2 horas, ya, y después de dar ese discurso de 2 horas donde este granjero solamente lo miraba, baja del podio y le dice, ¿qué le pareció el discurso? Y el granjero le dice, mira, yo solamente soy un granjero, soy un hombre que sé de animales, sé de vacas, pero lo que sí sé que si solamente viniera una vaca a comer, yo no le daría una tonelada de comida para ella sola. Esta historia nos ilustra un poquito, ¿cierto?, lo que es la predicación, cómo debemos predicar, los tiempos, mi hermano, para poder predicar, ¿ya? Hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender, necesitamos conocer, ir mejorando. Las predicaciones, mi hermano, no deben ser tan breves, ¿ya? Donde las personas queden con hambre espiritual, pero tampoco, ¿cierto?, deben ser tan largas, tan exageradamente largas, donde las personas terminen aburriéndose o cansándose, ¿ya? Como alguien dijo una vez, es mejor que quede gustando, ¿cierto? La palabra que nos quede gustando y no que nos repugne, ¿ya? Primeramente, el predicador, mi hermano, debe prepararse espiritualmente, ¿ya? Es una tarea espiritual la que va a realizar, así que el hombre, la mujer que le toque predicar debe prepararse espiritualmente, debe orar, debe estudiar la palabra con tiempo. Por eso los temas se dan con mucho tiempo de anticipación y se le avisa eh, con un mes de anticipación a los hermanos, ¿cierto?, sobre cuál va a ser el tema que deben predicar. Entonces uno debe prepararse en oración, en la palabra, leer la Biblia, leer un comentario bíblico, buscar información, ¿cierto?, de buenas fuentes, obviamente, para poder preparar un buen sermón ese día. Si usted se prepara bien, no es necesario, ¿cierto?, que usted esté una hora predicando, ya que usted va a estar bien preparado y en un tiempo de 25 minutos, media hora, 40 minutos, usted va a poder dar un buen sermón, una buena enseñanza sólida, consistente, que nutra a la iglesia y que nos ayude a nosotros a crecer y madurar espiritualmente. El que se prepara bien, ¿cierto? En el púlpito no va a andar divagando, ni va a andar dando vueltas, ¿cierto? Repitiendo lo mismo, ¿cierto? Algunas personas, por ejemplo, cuando ya terminan de dar el sermón, vuelven al principio y siguen repitiendo lo mismo, o algunos cuando llegan a la conclusión, ¿cierto? No les cuesta concluir. La conclusión es para concluir. Uno llega al final del sermón, concluye, ¿cierto? Después hace la oración simplemente, pero algunos extienden la conclusión 5, 10, 15 minutos. Dicen con mal hábito muchas veces de algunos pastores, es decir, estoy concluyendo como 3, 4 veces en el sermón, ¿ya? Uno cuando concluye, concluye. Entonces, estas cosas nosotros debemos entenderlas y debemos saberlas para poder ser usados por Dios con eficacia. Lo otro, mi hermano, cuando nos toque predicar, el predicador debe vestir formal o semiformal. Como les dije en el video anterior, uno debe vestirse de acuerdo a la dignidad del trabajo que uno hace, ¿ya? Nosotros, hermanos, estamos representando a Dios, estamos predicando en nombre de Dios, estamos hablando en nombre del Señor. Entonces nosotros debemos, como predicadores, ¿cierto?, vestir de una forma formal o semiformal, dándole dignidad al trabajo, a la tarea que estamos realizando dentro de la iglesia. También el mensaje, ¿cierto? Debe uno dar la oportunidad al final. Ya esto es algo que muchas veces a mí me recalcan, que me dicen, pastor, dé la oportunidad al final para orar por las personas. Ya cuando uno obviamente inicia en el sermón, uno comienza con una oración, después hace, cierto, la cita bíblica, cierto, de lo que va a predicar, la lectura de la palabra, y uno comienza su sermón, pero al final uno debe orar, cierto, orar, entregar la palabra, y muchas veces, mi hermano, lo que se da es que hay necesidad en la iglesia, hay personas que están enfermas,
o que las palabras les toca, les llega, ¿cierto? Una necesidad espiritual. Entonces al final uno tiene que dar la oportunidad para poder orar por las personas, ¿ya? Si no pasa nadie en el frente, no hay ni un problema, ¿cierto? No pasaría nada, uno no tiene que sentirse mal ni nada por el estilo, pero uno siempre tiene que dar esa oportunidad de orar por los enfermos, orar por las necesidades espirituales, o orar, ¿cierto?, de acuerdo a lo que se predicó durante el mensaje, ¿ya? Y bien, ahí también viene otro tema, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas que deben orar? En primer lugar, el que debe orar, ¿cierto? Por las personas cuando hace el llamado al altar es el predicador, ¿ya? Y también ahí entran, ¿cierto? Lo que es los consejeros, los pastores también, si es que otro hermano el que predica, para uno orar, ¿cierto? Por las personas que pasan adelante y que necesitan oración. Otra cosa, mis queridos hermanos, cuando uno predica, ya no es necesario predicar a gritos, no es necesario predicar eufóricamente a gritos, ¿cierto? Como si uno estuviera, no sé, descontrolado, ¿cierto? Predicando. Había una vez, ¿cierto? Alguien que dijo que fue a una iglesia de estas bien efusivas, ¿cierto? Bien de hartos gritos y dijo, fui a la iglesia, hermano, y la palabra me impactó tanto, fue tremenda la palabra, una tremenda palabra, porque el pastor gritaba, gritaba, predicaba, se movía del púlpito de un lado a otro, aventaba el saco y todo el tema, ¿cierto? Y alguien le dijo, ¿y en qué estuvo la palabra? ¿De qué habló el pastor? No sé, pero estuvo tremendo, dijo, ¿cierto? Se había quedado solamente con la emoción del momento, pero no con la enseñanza de la palabra. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias, que hay pastores, ¿cierto? O predicadores que predican efusivamente, efervescientemente, todo, pero la enseñanza es muy débil, ya la formación, la doctrina o las cosas que enseñan a veces, mi hermano, no van de acuerdo a la palabra. Entonces uno para enseñar la palabra, para predicar la palabra, primero no necesita predicar a gritos, ¿cierto? Alguien una vez puede decir, no, es que el pastor le falta unción quizás para predicar porque el pastor no grita, no camina, ¿cierto?, de un lado a otro en el púlpito, pero no, la unción se ve, ¿cierto?, en que la palabra vaya, la que uno predica vaya acorde a lo que la Biblia enseña, ¿ya? Y uno obviamente con la preparación espiritual y todo, ¿cierto?, uno va a dar un mensaje acorde a la voluntad del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro, ya que cuando uno predica, mi hermano, no es necesario y no se debe hacer, ya alguien lo llamó a esto el ring de los cobardes, ¿cierto? Cuando uno predica, no es necesario y no se debe hacer ofender a las personas, criticar a las personas, insultar a las personas, avergonzar a las personas, poner ejemplo, malos ejemplos de personas con nombre, ¿ya? Por eso algunos lo han llamado el ring de los cobardes, ¿cierto? Porque desde el púlpito las personas a veces toman el púlpito para poder insultar, para poder herir, para poder llamar la atención, para poder criticar, para poder hablar mal de otros, ¿cierto? Algunas veces hasta con nombres, citando nombres de personas, y esto no se debe hacer, mi hermano, ¿ya? Uno cuando predica, uno debe enseñar la palabra del Señor. Si hay algo, por ejemplo, que la palabra nos demanda o nos critica la palabra que debemos cambiar, nosotros podemos dar ejemplo, mi hermano, pero no debemos cuidarnos de no poner ejemplos de personas con nombre, ¿ya? Esto es muy habitual, ya es muy habitual que nosotros cometamos este error. Yo, por ejemplo, antiguamente cometía este error. Me acuerdo una vez, hermano, estaba dando una enseñanza, ¿cierto? En una clase, en un instituto, por así decirlo. Y yo al final de la exposición, ¿cierto? Fue todo muy bonita la exposición y al final yo dije, bueno, la iglesia debe cambiar porque hay personas dentro de la iglesia, tal persona, tal persona, tal persona, hay predicadores famosos, ¿cierto? Que están haciendo mal las cosas y la iglesia necesita una reforma, todo. Y después que terminó la enseñanza, se me acerca una persona, ¿cierto? Y me dice, bueno, usted está mal, qué sé yo, con citar nombres de tan grandes hombres de Dios, ¿cierto? Que me han bendecido a la iglesia durante tantos años y todo, y al final la gente se queda con eso, ya si son seguidores de esas personas se queda con lo malo que uno pudo haber dicho,
y no se queda con la enseñanza final. Y lo que uno debe procurar, mi hermano, es que las personas entiendan el Evangelio, que las personas cambien su comportamiento, que las personas se den cuenta por medio de la palabra lo que la Biblia enseña y no ofender, ¿cierto? Quizá a los santos que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, mi hermano, uno cuando predica debe cuidarse de todas estas cosas, ya de no dar ejemplo de personas con nombre, ya uno debe citar la situación, no citar a la persona en sí, a no ser, mi hermano, que uno hable de forma positiva de la persona. Ya, por ejemplo, uno puede decir una cita de algún cristiano famoso, ¿cierto? Y uno lo cita con nombre porque es una buena palabra, una buena referencia, ¿ya? Pero no citar las cosas malas, ¿ya? Ya que Dios va a ser el que va a juzgar el día de mañana y el que ve todas las cosas y el que conoce los corazones y sabe mejor que todo, ¿cierto? Cómo son las cosas. Entonces, mi hermano, estos son algunos tips para los predicadores, ¿ya? Así que espero que le haya servido, ¿cierto? Este videíto online y que los puedan estar viendo, mi hermano, ¿cierto? Para ayudarle a ustedes a entender un poco más, ¿cierto? Sobre el tema de la predicación. A todo esto, los hermanos siempre que trabajan en la iglesia, coordinando, predicando, como dijimos en el video anterior también, los líderes de la iglesia, porteros, todos los hermanos que trabajan en la iglesia deben ser miembros de la iglesia. Así que si tú no has dado quizás este paso, te animo, ¿cierto?, a poder comprometerte con Dios, poder comprometerte con la iglesia local, para que puedas trabajar dentro de la obra del Señor. Así que Dios te bendiga, mi amado hermano. Muchas bendiciones.